capítulo 13. Vamos a leer allí el versículo 1, note lo que dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija o en un lebrillo, como dice en tu Biblia, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagan o hagáis. Jesús, el ser más grande que ha existido sobre la tierra, porque Jesús era Dios mismo, pero estuvo sobre esta tierra. Fue el ejemplo de lo que realmente le estaba transmitiendo a sus discípulos. El Señor Jesucristo fue ese especial ejemplo de lo que quería enseñarles. Recordemos que Él no solamente decía, por eso era que los escribas y fariseos se admiraban de lo que Él enseñaba, porque no era como los otros, que ponían cargas con su dedo, ponían cargas que ni siquiera con su dedo los tocaban. Pero no, Jesús lo que enseñaba lo remarcaba con el ejemplo mismo. El servicio y su oponente. Y en esta primera parte entonces vamos a tener lo que es el servicio y responsabilidad. Servicio y responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Ya como lo mencioné hace un momento, que Jesús es la máxima expresión del servicio, pero también de la responsabilidad. O sea, Él sabía muy bien cuál era su misión terrenal. Y o mejor dicho, la mayor parte de esto era terminar lo que se le había encomendado. Es que había de llevar muchos hijos a la gloria. Por tanto, debía terminar lo que había comenzado, haciendo siempre la voluntad del Padre que le había enviado. Entonces, lo que nos dice allí el texto en el versículo 1 del capítulo 13 del Evangelio de Juan, dice, antes de la fiesta de la Pascua,
se puede deducir que esta fue la última Pascua que él participó con sus discípulos, que compartió con sus discípulos. ¿Por qué? Porque ya estaba muy pronta su partida de este mundo, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, Jesús sabía que le quedaban ya pocas horas de vida y que iba muy pronto a morir. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús lo sabía, de que iba la muerte y que no era cualquier muerte. Él lo sabía, lo que lo esperaba. Sabiendo Jesús. Recordemos que Él sabe todas las cosas. Él conoce nuestro acostar y también nuestro levantar. Él conoce lo que pensamos, lo que vamos a decir antes de decirlo. Y eso nos hace quizás pensar, ¿cierto? ¿Qué pienso yo? ¿Qué pienso yo de mi hermano? Vos ves a tu hermano y decís, él sabe todas las cosas. ¿Qué piensa usted de su esposa? ¿Qué piensa usted de sus hijos? ¿Cuáles son sus anhelos, sus proyectos? Él lo sabe todo. Por eso dice la Escritura que él, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, tenía que vivir esa cruz. Sabía que no la podía omitir, que tenía que dar ese paso firme para poder consolidarse su proyecto y su propósito a que él había venido. Eran momentos muy hostiles, momentos difíciles, complicados. ¿Saben por qué? Primeramente, ya lo dije, que había llegado la hora de su muerte. Imagínense que a usted le digan, te quedan 3 días de vida, 4 días de vida. Qué complicado, ¿verdad? Qué difícil. ¿Qué haría usted? ¿Qué pensaría usted? Pero para Jesús eran momentos muy hostiles, muy difíciles. Pero ¿saben por qué? Porque él sabía todas las cosas. Sabía que uno de los que estaban allí con él lo iba a ¿qué? A traicionar. Sabemos que nada más duele que una traición. Bueno, quizás usted pueda sacar pecho y diga, a mí no me han traicionado. Dice, qué bonito, ¿cierto? Pero cuando a ti te traicionan, ¿y qué es traicionar? Pues es esa persona que está muy cerca de ti, de vos, que te dice, tranquilo, yo estoy contigo, tranquilo que yo no te voy a dejar, tranquilo que vamos los dos, tranquilo, sí, es a usted a quien yo quiero, a quien yo amo. Y después resulta por allá dándole con el látigo de la traición, eso duele, eso quema, eso casca. Jesús lo sabía, que Judas le iba a traicionar. Comía con él en el plato, cargaba la bolsa con el dinero. Le habían dado la confianza a Judas de que llevara siempre una bolsa con plata. Vaya ahí, listo, maestro. Vean, compre el refrigerio para esta mañana, listo, maestro. Pero lo iba a traicionar porque lo vendió. Eso duele aún más. 30 piezas de plata le dieron para que lo entregara. ¿Y cómo lo iba a entregar? Él dijo, al que yo besar. Es que eso duele. Venga usted,
me besa, me abraza, me dices que te amo, y me estás vendiendo. Eso es traición. Y Jesús lo sabía. Ahora, alguien que caminó sobre el mar. Señor, si eres tú, deja que yo vaya a ti. Ven. Y caminó sobre el mar. Oh, wow. Es más, y cuando se estaba yendo para el fondo, le echó mano y lo sacó. Alguien que vio cómo multiplicaba 2 peces y 5 panes y alimentó a 5,000 personas. Alguien que vio que la gloria de Dios vino sobre él y se transfiguró, dice la Escritura. Alguien que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después dice, no, yo no lo conozco. Venga. Y Jesús lo sabía. Que alguien no solamente lo iba a traicionar, sino que había otro también que lo iba a ¿qué? A negar. Qué momentos tan complicados, ¿verdad? Qué difícil para nuestro Señor. Qué carga cantábamos en esta mañana. No era fácil para él que 12 miembros de la familia con quien había compartido durante casi 3 años, comían juntos, dormían juntos, caminaban juntos, cenaban juntos. Y todos le iban a ¿qué? Abandonar. Qué difícil, qué complicado para el maestro, ¿verdad? Sabiendo que había llegado su hora, con todo lo que implicaba la traición, la negación, el abandono. A pesar de todo esto, Jesús usó de la máxima expresión del servicio para con ellos. Sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero eso no estorbó para darles ejemplo de lo que dice allí las Escrituras, de lo que dice allí la palabra. ¿Saben cómo se llama eso? Responsabilidad. Jesús fue responsable con todo lo que implicaba su obra y su ministerio. No se echó para atrás. Venga, usted me va a traicionar, usted me va a decir que yo que no conozco ese tipo, y maldecía, arriando madres. Eso dice la Escritura. Y todos se van a ir, y a pesar de eso, él dice, no me voy para atrás. Les voy a mostrar lo que realmente un día van a tener que hacer. Y dice allí la Escritura que en el versículo 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto. Cogió una toalla y se la puso, se la ciñó en un lugar especial, y toma una vasija con agua y empieza a lavarle los pies. Y él le dice a Pedro, venga, lo que yo estoy haciendo usted ahora no lo va a entender, pero lo vas a entender después. Pero realmente yo quiero es darles a entender y a conocer algo que es especial. Todo lo que concierne al servicio, dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Los pies, normalmente esto era algo que se hacía para aquellos que llegaban de viaje, que estaban cansados, que tenían sucios sus pies, porque ellos caminaban por el desierto y lo primero que se revolcaba era los pies, ¿verdad? Hoy en día usamos zapatos cerrados, usamos zapatos especiales. Cuando vos vas a la playa te llevas unos zapatos abiertos, pero eso después se llena de arena.
eso hasta fastidia y es maluco, y uno quiere es como lavarse. Y bueno, si no ha sido, pues dile al Señor que te lleve, que te dé ese privilegio de conocer lo que Él ha creado, el mar, todo lo que en ellos hay. Era la oración de sus discípulos. Ellos siempre mencionaban: Señor Dios, que creaste los cielos y la tierra y todo el mar y todo lo que en ellos hay. Es bonito entender y reconocer quién es Dios y qué es lo que ha hecho y qué es lo que ha creado. Entonces esto normalmente lo hacía un criado, un siervo de la casa. Por eso Pedro en determinado momento le dice: ¿cómo se le ocurre? Pedro le dijo en versículo 8: no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió: no te lavaré. Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Y Pedro se asusta: ¿y cómo así? Recordemos que Pedro era abusivo y bueno, yo voy contigo hasta la muerte, y yo peleo y yo mato y como del muerto y lléguele. Y lo último que pasó, ¿cierto? El diablo le pidió para zarandearlo, dice la escritura. ¿Y qué zarandeada le pegó? Pero Jesús había orado por él para que su fe no faltase. ¿Sabe que Jesús oró por usted y por mí? También, no solamente por Pedro. Evangelio de Juan, capítulo 17. Aquí te das cuenta que Jesús oró por ti. Si tú vienes hoy a Jesús, le dices: perdona mis pecados, límpiame de mi maldad, y te haces un hijo de Él, esa oración va a ser efectiva en ti, porque Él dijo: Padre, no oro solamente por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Y esa palabra llegó hasta nosotros. Jesús oró por ti y por mí. Gloria a nuestro Señor. Entonces Pedro le dice: no, susto que le da a Pedro, y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también, versículo 9, las manos y la cabeza. Jesús le dice, Jesús interpretó que él se había bañado. Dice, pensando pues ahí un poco, dice: no, es que el que está limpio todo ya no tiene sino necesidad de lavarse los pies. Bueno, no sabemos si se había bañado, pero en realidad lo que quiere decir esto es que cuando esto es figura del perdón que hemos obtenido de parte del Señor. Cuando Jesús perdona nuestros pecados, nos perdona de ese pecado capital, de ese condenatorio que lleva al hombre al infierno. De ese nos libró el Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confesar nuestros pecados, dice la Escritura, diariamente, y Él es justo y fiel y perdonarnos de toda maldad. Sí, porque a veces nuestra conciencia nos dice: pilas que usted la embarró, pilas que usted hizo esto, pilas que usted hizo lo otro. Entonces vaya al Señor, dígale: Señor, perdona, límpiame de mi pecado, Él te va a perdonar. Pero no sigas practicándolo, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Y nosotros no somos del diablo, nosotros somos de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si hay alguien que aquí que todavía no es de Jesús, venga Jesús. Venga el Señor. Con todo lo que usted es, no espere quizás que va a ser mejor para venir a Él. No, con todo lo que es hoy, venga a Él. Él ya lo conoce. Recordemos que Él sabe todas las cosas. Entonces, seguidamente, lo interesante de todo esto, ¿qué es? ¿A dónde quería llegar el Señor con lo que había hecho? Con todo esto, lo que Él manifiesta y representa allí. En el versículo 12, note lo que dice. Así que después de lo que después de lo que le dice a Pedro: venga, usted no se quiere dejar lavar, yo le digo que se deje lavar porque no va a tener parte conmigo. Y ya le había dicho que lo que él hacía, él no lo iba a entender, y es verdad, él lo iba a entender mucho tiempo después, tanto que en 1 Pedro capítulo 4 versículo 10, Pedro la tiene clara y dice: cada uno, según el don que haya recibido, ¿qué? Ministrelo a los demás, sirva a los demás, es lo que quiere decir. Sirva a los otros. Cada uno. Usted y yo tenemos esa responsabilidad de servir, de ayudar.
Tremendo, ¿verdad? Y con todo esto, entonces llegamos allí. En el versículo 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ustedes saben lo que yo he hecho. Ustedes me llaman maestro y es verdad. Uno solo es vuestro maestro. Él era el maestro de maestros. Él era Dios mismo. Y es verdad lo que ustedes dicen. Usted me llama maestro y es verdad. Y Señor, Él es soberano sobre todas las cosas. La palabra Señor quiere decir sobre todo. Sobre todo. Él es Dios mismo. Estamos allí en el versículo 13. Porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Es un deber, mis queridos hermanos, de lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Saben que cuando usted se lava los pies, usted haya descanso? En la finca, los que somos de campo, los que somos de finca, no hay nada más que traiga descanso, es usted lavarse en las noches sus pies con agua caliente. Eso trae un alivio, trae un descanso, eso trae refrigerio, eso trae algo especial. Y el Señor está diciendo, ustedes deben hacerlo los unos a los otros. En cierta manera, si tú tienes la forma de aliviar, de ayudar a un hermano, debes hacerlo. Debes hacerlo. Si yo lo hago, ¿cuánto más ustedes deben hacerlo? Dice el Señor. Porque yo les estoy dando ejemplo. Yo les estoy dando ejemplo. Jesús sabía, pero él como ejemplo de responsabilidad, a pesar, hermanos, a pesar de lo que puede pasar, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, a pesar de que la vamos a embarrar, porque él sabía que Pedro la iba a embarrar, de que Tomás no iba a creer, de que muchos de sus apóstoles y discípulos literalmente la iban a embarrar, porque todos se iban a ir y iban a decir, tirar todo para el carajo. El que era pescador se quería volver a las playas, el que hacía una cosa se iba a volver. Mas sin embargo Jesús les dijo, para esto los he llamado. Para esto los he llamado. Quizás usted pueda decir, no, es que yo no sirvo para nada. No es que yo con lo que soy, yo con lo que he hecho. Y seguramente su conciencia sí le estará diciendo eso. Porque tenemos algo que se llama conciencia, que nos acusa o nos defiende. Ese es el papel de nuestra conciencia. Y ella habla a nosotros. Pero el Señor le dice, no desmaye. Eche para adelante. Váyase adelante. Y sirva. Sirva a pesar de las circunstancias. Porque Jesús lo hizo a pesar de lo que iba a pasar, de lo que venía. Y entonces pensemos por un momento. ¿Estás dispuesto a servir? ¿A quién vas a servir hoy? No, tranquilo, no me invite a almorzar, que yo no te preocupes. Pero ¿a quién vas a servir hoy? No, es que todos los días le sirvo el almuerzo a mi marido, muchachos como son de aburridores, ¿qué más quiere? Pues vamos a ver que no es tan sencillo. Pero para que pensemos, ¿quieres hacerlo? ¿O quieres hacerlo y hay algo que no te deja? ¿Hay algo que estorba? Por supuesto, es normal. Recordemos que el tema del sermón es el servicio y su oposición. Frente al servicio hay una oposición. Y noten, quiero que notemos esto. Mientras Jesús estaba dando un ejemplo de servicio a sus discípulos, Satanás estaba haciendo su parte. Satanás estaba haciendo su parte. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Note lo que dice el versículo 2.
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Mientras Jesús estaba dando la máxima expresión de servicio, Satanás estaba llenando el corazón de otro para que sirviera como oposición. ¿Y sabe qué dice una versión? Una versión que de la Biblia, muchos creen que es solo la versión de la Reina Valera 1960 y etcétera, etcétera. Hay una versión que salió últimamente que es muy interesante, se llama la Biblia versión El Mensaje. En esa versión dice, Satanás lo tenía en sus garras. Satanás lo tenía en sus garras. Recordemos que la Biblia dice que Satanás es figura como de ¿qué? De un león. El león tiene garras. ¿Con qué destroza el león sus presas? Con las garras. Y en esa condición estaba Judas, destrozado por Satanás. ¿Para qué? Para que sirviera de oposición, de opositor. Entonces, mis queridos hermanos, de una u otra forma, siempre va a existir la oposición frente al servicio. Y yo les pregunto en este momento, ¿qué piensas? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Porque para servir hay que pagar un precio. Note que en versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Y Cristo pagó el precio. Él es el máximo ejemplo del servicio y la responsabilidad. Usted tiene una responsabilidad de que a pesar de las situaciones, de las circunstancias, a pesar de que el hermano me va a pagar mal, ese marido todos los días le sirvo el almuerzo y me dice que yo no sirvo para nada, o al contrario, esa mujer por la cual he entregado toda mi vida va a decir este tipo no sirve para nada. Recuerdo, yo siempre traigo aquí a memoria, uno de niño aprende muchas cosas. Yo recuerdo que de niño papá toda la vida fue un hombre muy trabajador, todavía vive, tiene 86 años. Y él madrugaba desde las 4 de la mañana y se acostaba a las 10 o 11 de la noche. Todos los días, trabaja y trabaja como una mula, decimos nosotros. Y cuando llegaba a la hora del almuerzo, a las 2 de la tarde, mamá le decía, viejo, le doy el almuerzo. Y él le contestaba, mijo, pues le decía, pues si usted cree que es muy temprano, no me lo dé todavía. Y salía corriendo y mamá le decía, este viejo que no hace sino correr para acá y no hace nada. A veces tenemos ese corazón de desagradecimiento. Y esa era la chapa que siempre le decía, pobre papá corriendo todo el día, y decía que no hacía nada. A pesar de eso, él lo seguía haciendo. ¿Verdad? Y eso puede pasar entre nosotros, que servimos, ayudamos, esto, lo otro, y se puede presentar ese desagradecimiento, le llamamos, ese prefijo des va antes de agradecimiento. Yo agradecido te doy gracias, pero si no, no lo hago. Entonces, mis queridos hermanos, Jesús fue el principal ejemplo de todo esto. 2, servicio y transparencia. Yo creo que prestemos mucha atención a esta parte. Primero, servicio y responsabilidad. 2, servicio y transparencia. Y vamos a trasladarnos ahí mismo a Hechos capítulo 5, un texto que es muy conocido. Yo quiero que le pongamos un poco la lupa. Hechos capítulo 5, versículo 1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayéndolo
y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó, inspiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Aquí a la puerta de los pies los que han sepultado a tu marido, y a ti te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿quería Ananías y su esposa Zafira prestar un servicio a los hermanos? Bien, Juan, muy bien. Sí, la respuesta es sí. Ellos querían prestar un servicio a sus hermanos. ¿Hicieron lo correcto? Hasta cierta parte, ¿verdad? Hasta cierta parte, hasta cierto punto. La vendieron, eso es lo que dice allí. Tenían una heredad, no se sabe si era un pedazo de tierra, una casa, un carruaje, un perfume muy costoso, no sabemos. Tenían una herencia, tenían una heredad. Sustrajeron una parte, o sea, la dividieron en 2. Y entonces, ¿qué pasó? Desenvolvamos un poco todo esto. ¿Qué estaba pasando? La iglesia estaba pasando por un tiempo de tensión. Estaban siendo perseguidos, amenazados. Pedro y Juan, momentos o días antes, habían sido retenidos por los religiosos del tiempo y se les había prohibido que hablaran en el nombre de Jesús. Ellos vinieron, lo contaron a los demás apóstoles, a la iglesia, pero también hicieron algo especial. Es que oraron al Señor, clamaron al Señor y dijeron: oh Señor, Dios de los cielos, que creaste los cielos y la tierra, mira ahora las amenazas de estos hombres, pero concede también a tus hijos que con denuedo hablemos la palabra del Señor. Le dijeron: Señor, mira sus amenazas, pero danos el poder para que hablemos con libertad las escrituras, la palabra, lo que tenemos en nuestro corazón, no lo podemos callar. Y dice la palabra, dice allí la escritura, que cuando ellos hicieron todo esto, fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios y hablaban con libertad, con denuedo, las escrituras. Un corazón lleno del Espíritu, una vida llena del Espíritu Santo, eso hace, habla, transmite. Y el resultado de todo esto dice es que multitudes creyeron. Versículo 32, ahí en el capítulo 4, note, dice que y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué bueno, ¿cierto? Que le apuntáramos a esto, que cuando prediquemos, porque cuando predicamos las escrituras, cuando vos le compartís la palabra a otro, es con ese objetivo de que crean en el Señor, que se salven. No para que vean que saben mucho de Biblia,
Oh, si sabe la escritura, oh, este hombre, esta mujer. No, eso es botar corriente, sino esa parte de que el objetivo sea de que muchos crean. Dice allí que multitudes creyeron y se añadían a la iglesia, y pasó algo especial. Es que empezaron a vender las cosas que tenían y las traían para subsanar la necesidad de la iglesia. Hay necesidad, ¿verdad? Hay necesidades en la iglesia. Y se menciona allí un hombre llamado Bernabé, que su nombre quiere decir hijo de consolación. Dice que tenía una heredad, la trajo, la vendió y la trajo a los pies de los apóstoles. No pasó nada. Entonces llegamos allí al caso de Ananías y Zafira, una pareja de esposos. Tenían buena comunión entre ellos, ¿sí? No hacían nada escondido el uno al otro, porque hay veces que el marido hace cositas que la esposa no se dé cuenta. Ay, sí, vamos, pero que mi marido no se dé cuenta. O la mujer también. Sí, el marido hace cositas que la mujer no se dé cuenta. Pero vemos que esta pareja tenían una buena unidad. Tenían una heredad, la vendieron, la dividieron en dos y trajeron una parte al apóstol Pedro y al apóstol Juan y a todos los encargados allí. Estamos desenvolviendo lo que acabamos de leer. Note muy bien, preste mucha atención. Si se está durmiendo, despierte, por favor. Si usted ve a su vecino que se está durmiendo, pégale un codacito. Dile, santo de Dios, no duermas. Despierta. Despiértate, tú que duermes y qué. Y alumbrar a Cristo. Ananías y Zafiras venden la heredad, la dividen en dos, traen una parte allí. ¿Y qué fue lo que pasó? La trajeron y dijeron, es que la vendimos solo por esto, y tenían la mitad allí. Otra mitad la tenían en el bolsillo. Y por eso es que le dice, venga, ¿usted cree que va a engañar al Espíritu de Dios? Y por eso es que él cae fulminado, porque él ¿qué? Mintió. Satanás es padre de mentira. ¿Por qué puso Satanás en tu corazón para que mintieses? Le dice el apóstol a Ananías. Otra vez Satanás allí, ¿qué? Llenando el corazón de Ananías, que quería prestar un servicio, pero llenó el corazón de Ananías para que mintiera. Y murió. Y murió. Qué tremendo, ¿verdad? Tenaz. ¿Estuvo mal que ellos hayan sustraído la mitad? No, donde ellos digan, fue por 100 pesos que la vendí, traigo 50 y 50 me quedé yo con ella. Ahí no hubiese pasado nada, absolutamente nada. ¿Dónde estuvo la maldad y el pecado? En la mentira. Mentir es un pecado grandísimo para aquellos que piensan que hay mentiras piadosas o mentiras a media verdad. ¿Qué es una mentira a media verdad? Verdad sí, verdad no, es que esto sí, que esto no, no. Eso se convierte en una mentira total. No hay mentiras a medias. Y eso pasó con ellos. Hubo mentira por el opositor. Hubo mentira por el opositor. Ellos querían servir claramente. Claramente querían hacerlo. De prestar un servicio a los hermanos. Servir con lo que tenían, ¿verdad? Podemos servir con lo que tenemos. A los otros. Hay algo especial allí. Y es que todos vendían y traían. Bueno, yo no he visto que hasta hoy alguien venda la casa y la traiga y diga, hermanos, vea, a todos. ¿Será que ese modelo todavía lo adoptamos hoy? Habiendo necesidad en la iglesia, porque ya lo mencionamos, hay necesidades en la iglesia local.
Si usted no ofrenda porque no ve nada que hacer, tenga cuidado, porque esto internamente se manejan muchas cosas. Allá atrás hay un cajón, dice ofrenda. No, es que yo no ofrendo porque yo no estoy, eso es, yo veo que es por allá los que toman vino y pan, ni sé qué será eso. Y eso pasa en una bolsa y yo no sé esa plata que la hacen. Yo veo que 2 personas se la embolsillan y se la llevan y desaparece. Si supieras. Si supieras. Pero saben que hay necesidad en la iglesia. Y posteriormente, años después, el Señor nos dice qué debemos hacer para la necesidad de los santos. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 16. Ahí más adelante, en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Corintios, Gálatas. A ver, Corintios se me fue. No. Capítulo 16. Ahora, ¿qué debemos hacer para la necesidad de los santos? Capítulo 16, versículos 1 y 2 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Si nota ya lo que debemos hacer para la necesidad de los santos. ¿Y es que? Ofrendar. Hay necesidades en la iglesia, mi querido hermano. Hay necesidades, pero el Señor dice que en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordena las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno ponga vosotros aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana. Segunda de Corintios capítulo 6, ahí en el capítulo que sigue. Segunda, capítulo 6, capítulo 6, capítulo 9. Dice, 9:6 dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8, y poderoso Dios para hacer que abundan en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra, como escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Sabe que Ananías y Zafira Satanás llenó su corazón para engañar a los apóstoles, haciéndoles pensar de que solo en esa parte habían vendido la heredad? Hermanos, Satanás muchas veces también quiere engañarnos y mentirnos a nosotros. Y le dice, venga, usted va a ponerse a dar la plática y mire usted las necesidades que tiene. Mire que no ha pagado el arrendo, mire que no ha pagado los servicios, mire que esos muchachos están necesitando tal cosa. Ahora, él usa todo eso para engañarte y no obedecer a la palabra de Dios. Y empiezas a retener, engañándote a ti mismo, que Dios no te ha dado lo suficiente
para ofrendar al Señor. Y empiezas a retener lo que es del Señor, tratando de engañar a Dios. El Señor dice cada uno como ha prosperado. Y espero que pongamos mucha atención. Yo creo que todos hemos prosperado. Todos, cada semana, Dios nos prospera de una u otra manera para devolverle al Señor lo que es de Él. Pero usted permite que Satanás lo engañe diciendo, no, mire usted cómo está de llevado, mire usted cómo está de llevada, y retenga en su bolsillo. Y Dios conoce todo eso. ¿Usted cree que a Dios lo puede engañar? Jamás. Muchachos, muchachas, que estudian, pero también Dios los bendice. Por favor, ofrendemos. Allí dice la palabra de Dios que el que siembra generosamente, generosamente recoge. No se engañe. Hace tiempo, un chico estaba leyendo un libro que se llama Un joven conforme al corazón de Dios. Y leí una partecita por allá que decía, un joven conforme al corazón de Dios, ora y ofrenda. Eso me quedó en mí. Eso se me quedó en mi mente y en mi corazón. Un joven conforme al corazón de Dios, ora y ofrenda. Ora y ofrenda. No te dejes engañar del diablo creyendo que tienes que retener. Hermanos, esto es serio. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Recuerdo, siempre traigo a memoria aquí una anciana que ya partió con el Señor. No tenía un salario fijo, no trabajaba en una empresa, no tenía un marido para que le diera. No tenía, literalmente, bendito el Señor que permitía que esta mujer viniera. Y siempre, cada 8 días, daba su ofrenda. Y yo me pregunto, ¿y usted que tiene un salario fijo? ¿Usted que tiene de dónde el Señor le provee? ¿Y por qué no ofrenda? ¿Por qué no lo hace? Es que usted no cree lo que dice la palabra de Dios, que Él es poderoso para hacer que a usted no le falte nada, y que es para la necesidad de los santos de la iglesia. Usted poder bendecir a otros con el fruto de su trabajo. Esto es una realidad. No deje que Satanás lo engañe, porque de pronto usted ha estado y ha vivido engañado o engañada. Brevemente, en unos 5 minutos que restan. Entonces, primero es servicio y responsabilidad. Segundo, servicio y transparencia. Servicio y transparencia. Usted es transparente en su... siempre se recomienda en las finanzas hacer un presupuesto. Póngalo ahí, escríbalo, hermano. Y usted va a tener compromiso. Escriba, ofrenda tanto, proponga eso en su corazón. Cada uno ve como propuso en su corazón. Propóngalo. Si no lo tiene ahí, póngalo. Y tercero, servicio imparcial. Servicio imparcial. Vamos a trasladarnos allí a la tercera carta de Juan. Tercera carta del apóstol Juan. Servicio imparcial. Versículo 5. Tercera carta de Juan, versículo 5. No tiene capítulo porque es un solo capítulo, podríamos decir, de 13 versículos.
Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los que no conocen al Señor. Versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero de otra vez, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Algo maravilloso que caracterizaba al apóstol Juan, que es el autor de esta carta, el que caminó con el Señor, el que se recostaba en el pecho del Señor, que mantenía ya al lado del Señor, y la manera como trata a los hermanos. Siempre él dice, amados. Qué bonito, ¿no? Y él ya era un anciano de días cuando escribe esta carta, pero tiene esa característica de tratar a los hermanos con un cuidado especial. ¿Verdad? Es un bello ejemplo de que tratemos a los hermanos de esa manera. Tiernos, con mansedumbre, con cariño. Es un buen ejemplo. No hay por qué tratar a los hermanos ásperamente, cualquiera que sea. ¿Sí? Al anciano, al niño, al chico, sin sobrepasarnos, por supuesto. Sí, porque hace mucho tiempo había alguien que saludaba solo a las mujeres jóvenes y las traía y las apretaba duro. Cuidado, eso no está bien. Bueno, pero es eso, el ósculo, que se ve el ósculo santo, la ternura. Y eso caracterizaba al apóstol. Por eso le dice, amado, o sea, a alguien que estaba sirviendo en una iglesia local y se llamaba Gallo. Dice, fielmente, o sea, es sinónimo de fidelidad hacia Dios cuando yo presto un servicio a otra persona. Y lo que les decía ahora, ¿no? Pues eso es facilito, usted servirle a mi hermano que vino a visitarme, a mi tío, a mi papá, a mi mamá que me vino a visitar, y fuera eso me trajo unas cositas ahí de mercado. Eso es facilito. Pero cuando prestamos un servicio, como dice allí, a alguien que yo conozco, por favor, despertemos que ya vamos a terminar. ¿Sí? Recuerde que hay que pegarle el codacito. Ya estamos concluyendo. Yo recomiendo a los hermanos, por favor, el sábado acuéstense temprano. No se pongan a ver Netflix, series, no se pongan a hacer bobadas. ¿Sí? Pues en temprano y levántense con ganas y despiertos. Servir a alguien que tú no conoces, se necesitan agallas. Y eso hacía eso hacía Gallo. Este hombre le servía a todo el mundo, pero se centraba y se especializaba en los que no conocía. Mano, vamos para la casa. Mano, ahí está mi casa. Mano, la ducha. Él no estaba pensando, van a dejar eso sucio. Uy, ese tipo sí tendrá pecueca, lo que sea. Ay, no, y para hacer almuerzo y desayuno para más gente. No. Él se especializaba en eso, hermano. ¿Sabe por qué? Eso en nuestras fuerzas es difícil. Eso en la carne es complicado. Pero donde está el Espíritu de Dios, va a ser fácil. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, va a ser fácil. Va a ser sencillo, va a ser más fácil hacerlo. Y esa especialidad tenía Juan. Ahora, allí en aquella iglesia local, como vemos viniendo que servicio,
título del sermón es Servicio y Oposición. Allí había alguien que se oponía. ¿Ya lo descubrimos? Versículo 9. ¿Qué dice? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, que es un egocentrista y narcisista y masoquista y triste, de todo eso. No, de todo lo terminado en ista. ¿Sí? ¿Qué pasaba con este tipo? Decía que le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Hace algún tiempo, con un jovencito que le gusta buscar y escudriñar la palabra de Dios, nos tomamos el trabajo de buscar qué significa el nombre Diótrefes. Yo le recomiendo, y se recomienda cuando tú estás haciendo exégesis hermenéutica, o sea, buscando una buena interpretación de la palabra, se recomienda buscar herramientas, un diccionario, buscar una concordancia, buscar, bueno, todo aquello que me ayude a la buena interpretación. Y una parte de eso es buscar el significado de las palabras que yo no conozco, o los nombres también nos ayudan. Diótrefes el nombre Diótrefes quiere decir alimentado por Zeus. Y ahora tenemos que investigar quién era Zeus. Zeus, un dios ¿qué? Griego. ¿Qué significa el padre de los dioses? Ahora ya nos damos cuenta por qué le gustaba tener ¿qué? El primer lugar. Qué tremendo, ¿verdad? La palabra de Dios es maravillosa. Uno se da cuenta por qué este hombre buscaba siempre protagonismo, buscaba el primer lugar. Entre ellos se quería hacer notar. Venga, es que usted está como muy bello, o sea, está muy bobachoncito y llevando a gente para la casa, pues sabe que se me va de la iglesia. Eso hacía él, los expulsaba. Esa era la oposición, ¿saben, hermanos? Que muchas veces vamos a encontrar oposición internamente. En nuestras iglesias locales encontramos oposición. Su mujer se puede estar oponiendo para que usted no sirva al Señor. ¿Yo qué voy a saber? No, hermano, yo quiero, pero es que esa vieja que yo tengo, usted sabe cómo es de cansona. No, yo sí quiero, pero es que usted sabe que para que lo miren a uno feo. ¿Sí? La oposición puede estar allá a un lado tuyo. En nuestras iglesias puede haber oposición. Sí, hermanos que en vez de ayudar estorban. Sí. Puede pasar. Allí pasaba, si pasaba allí, pues puede pasar. ¿Sí? Y hemos escuchado testimonios de mujeres que han querido servir al Señor, pero el marido no las deja. No las deja. Venga, y usted se va a ir por ahí. No le dije que nos fuéramos a pasear, ya no teníamos esto. No, es que recuerde que el compromiso con la familia, y es que recuerde que mi papá, y recuerde que mi mamá, y recuerde que el perro, y recuerde que el gato. Oposición, mis queridos hermanos. Eso se llama oposición. Ya lo dije, servir a quien yo conozco es muy fácil, pero al que no, es solo con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Ya vimos todo lo que tiene que ver con el atrevido de Diótrefes. A este hombre orgulloso, y mis queridos hermanos, Dios mira de lejos al orgulloso y altivo de corazón. Tengamos cuidado. Ese hombre era orgulloso, le gustaba tener. Si usted cree que es que busca tener el primer lugar, lo llama orgullo. Y Dios lo mira de lejos. Acatemos lo que nos recomienda el versículo 11. Y con esto terminamos. Amado. Maravilloso. Amado. Ahí estamos en 3 Juan, versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo malo es de quién. ¿Estamos siguiendo la palabra? Es de Dios. El que hace lo malo es de Dios. Pero el que
Perdón, el que hace lo bueno, amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo malo, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Wow, wow, amén, gloria a Dios. Entonces, repasemos. Servicio y responsabilidad. Servicio y transparencia. Y la última parte fue servicio imparcial. Apúntelo, repáselo, léalo y que el Señor haya hablado a su corazón. Esa es la idea. Esa es la idea. Oramos al Señor para que el Señor hable a nuestros corazones y seamos dedicados. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra. Tu palabra es como miel, decía el salmista. Es lámpara a nuestros pies, es martillo que quebranta. Señor, pero tu palabra tiene poder para hacer sabio al sencillo. Tu palabra tiene poder para transformar nuestras vidas. Tiene poder para afirmar nuestros pies sobre la fe que expresamos. Gracias, amado Dios, por una vez más poder haber estado en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a que con liberalidad hagamos, sirvamos, que seamos útiles, que tú puedas cumplir el propósito tuyo en nosotros, cada día, en todo tiempo, y en todo lugar y en todo momento. Señor, necesitamos de ti. Pero gracias porque ejemplo nos has dejado para que así hagamos nosotros. Padre, oramos que tú bendigas a nuestros hermanos, a todos y cada uno. Oramos, Señor, por los hermanos que están convalecientes. Te damos gracias por la recuperación de Esteban que está con nosotros. Oramos, Señor, por la restauración de nuestra hermana Nelcy, por la restauración de Alejandro, Señor, y por todos aquellos que están en convalecencia. Y oramos, Señor, que tú guardes nuestra salud, así como lo expresa allí el apóstol Juan Agallo. Amado, yo deseo que tengas salud. Gracias, Padre, porque tú quieres que disfrutemos y que tengamos salud. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por los enfermos en esta mañana. Que tú los levantes, que tú los sanes. Señor, que tú hagas milagros en esta parte, Padre bendito. Oramos, Señor, por los que están tristes, que sean levantados. Oramos, Señor, por los que oyeron tu palabra para que crean y sean salvos. Oramos, Señor, por nuestros trabajos. Oramos por esta semana que viene, Padre, que tu nombre sea muy exaltado y glorificado en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Amén. Hermanos, por último, por aquí. estamos acá en esta asamblea. ¿Qué se hizo la mona? Damos la bienvenida Estaba llorando a Marta Muñoz. Ella vino con su familia, con Esteban y su hija, con Sarita, Sofía, Isaac y Mateo, de vecino. Les damos una bienvenida, también damos una bienvenida a Robinson, a su hermano Mario, y bueno, una bienvenida a todos. Y también una bienvenida a la sobrina de su hermano Lomairo. Ella había venido, pero... Nieta. Ah, su es la nieta, bueno, parecido, pero... bueno, también motivos de oración, dar gracias al Señor por las cosas de nuestro hermano Lomairo, su hermana Nelcy. Ella le hicieron una cirugía de rodilla esta semana, entonces oremos por su recuperación y agradezcamos al Señor por la respuesta que ha dado. Fue un proceso largo, pero perseveramos, ¿cierto? Hay que perseverar. La palabra de Dios nos llama a perseverar, ¿cierto?
perseverar en la oración en todo lo que emprendamos. También orar por los que viajan esta semana, que trabajan hasta el miércoles y ya jueves, viernes, sábado viajan a sus casas o bueno, a pasear, que no sea guiándolos, que se no sea protegiéndolos en medio de transporte que vayan en otro carro. También es una invitación, ¿cierto?, a orar los unos por los otros, ¿cierto? A orar, no solamente a venir el martes y traer las peticiones, sino llevarlas también a nuestro hogar, ¿cierto? Es orar, ¿cierto? Eso es preocuparnos los unos por los otros. Cumpleaños en este mes, el hermano Arley, el 4 de abril. 4 de abril está cumpliendo nuestro hermano Arley.